Continuaremos con esta serie que hemos estado desarrollando de la carta a los Efesios. Ya estamos rumbo al final de esta carta y hemos considerado el capítulo 6 ya, del versículo 10. Versículo 10 al 13 estaremos meditando. Voy a pedirle que me siga allí en estos versículos. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos hable en esta tarde. Órele a Dios que no hable yo, sino que Dios hable a través de mí. Amén, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Estoy delante de ti y delante de tu pueblo, Señor, con temor y temblor, nervioso, preocupado, indigno, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que tú me ayudes. Es tu pueblo, mi Dios, somos tu pueblo. Necesitamos oír tu palabra. Tu palabra nos transforme, Señor. Que cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, continúe siendo luz en este mundo de oscuridad, en este mundo perverso, Señor. Que cada uno de nosotros sea una luz que brille, una luz que da a conocer tu amor, tu justicia, tu santidad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos, transfórmanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios es bueno. Quiero leerle esos mismos textos en esta versión, Palabra de Dios para Todos. Me gusta leer esta versión y una versión muy actualizada. La que leímos antes fue la versión Reina Valera del 60, que es una versión española. Pero vamos a leerla en esta versión, o se los voy a leer. Si usted lo tiene, probablemente tiene ahí en su iPad o su tableta. Pero dice la versión Palabra de Dios para Todos, el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Ponga mucha atención. Finalmente, Pablo está hablando, porque ya va sobre el final de esta carta, de todo lo que él nos enseñó a través de estos 2 años que hemos nosotros estudiado esta carta. Dice Pablo y nos dice a nosotros hoy, en este día: finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerles o para fortalecerse. Protéjense contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha, mis hermanos, no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro,
y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho todavía podrán ¿qué? Resistir. El 60 dice estar firmes. La iglesia, hermanos, y quiero, porque es la introducción a este nuevo tema que estaremos tratando, que es sobre el final, que es la armadura de Dios, o la armadura de Dios, que es el tema que estaremos llevando a cabo. No lo acabamos ahora porque es tenso o intenso, pero Pablo sí está dándonos una recomendación de él, lo que él acaba de enseñarnos. La semana pasada hablamos del poder o de la fuerza de Dios, de cómo nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se recuerdan? O sea, nosotros tenemos el poder dado de parte de Dios. Cada uno de nosotros en esta tarde o en nuestro caminar, hermanos, no vamos a poder vencer al enemigo de nuestras vidas en nuestro poder. ¿Ya se dio cuenta? O sea, ¿lo experimentó esta semana? A ver, ¿lo experimentó sí o no? Querer sobrellevar o querer de una manera u otra resistir la lucha, la prueba, resistir este tiempo de prueba o este tiempo de tentación en nuestras fuerzas. Ya nos dimos cuenta que flaqueamos. Fue en nuestra fuerza y por consiguiente caímos, fuimos engañados, pecamos, echamos la mentira, pensamos mal, criticamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos porque quisimos hacerlo en nuestra fuerza y en nuestro poder. Y la Biblia dice distinto. Pablo, y yo voy a estar leyendo esta versión para que podamos tener un entendimiento más claro. Finalmente, dice Pablo aquí, finalmente, de todo lo que les enseñé, y estaremos haciendo un poco de regreso, hermanos, porque yo le decía en mi oración a Dios y le decía a usted, yo temo, y no es mi temor de decir, pues entonces si tiene miedo de estar ahí arriba, ¿qué está haciendo ahí? Si usted entiende la responsabilidad de predicar el evangelio, y cada vez lo asumo, cada vez más y más y más, la responsabilidad de estar aquí, porque es de vida o muerte, mis hermanos. No sé si me explico. La palabra que yo les pueda dar puede ser una palabra que le va a dar a usted vida o le va a dar muerte. O sea, una palabra que lo va a vivificar o que nos va a dar Dios para entrar en razonamiento, para entender la magnitud, para saber realmente qué Dios quiere en nuestras vidas, o será it's whatever, vive como quieras. Estoy aquí para entretenerte unos minutos y te voy a dar una palabra que te va a alentar, que te va a hacer sentir bien, o te voy a dar una palabra de parte de Dios, o nos va a dar Dios una palabra para confrontarnos con nuestro pecado. Y esa debe de ser, hermanos. Yo no sé si tú llegaste aquí para ser entretenido. ¿Habrá alguien aquí que llegó para ser entretenido? Para que se hablen palabras suaves, palabras alentadoras, pero ya apegando a lo físico, a lo humano. ¿O realmente queremos palabras que nos confrontan con nuestro pecado? Porque viviendo en este mundo, mis hermanos, viviendo en este mundo, cada uno de nosotros estamos expuestos al pecado. Si algo quiere el enemigo de nuestra vida, que hay tres enemigos principales en nuestra vida, que somos nosotros, yo. ¿Ya se dio cuenta que es usted su peor enemigo? Yo soy mi peor enemigo. Pero también está el sistema de este mundo, que es uno de nuestros enemigos. Y también está Satanás y todo su reino, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso nos dice aquí, versículo 10, una vez más, finalmente,
finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Versículo 11 dice: protéjense contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. ¿Qué entiende usted, hermano, cuando el Espíritu Santo está inspirando a Pablo a decirnos a nosotros en esta tarde que nosotros tenemos una responsabilidad? Oiga bien, tenemos una responsabilidad. Esta responsabilidad, hermano, yo no lo puedo hacer por ti, ni usted lo puede hacer por mí. ¿Me explico? O sea, yo no te puedo forzar a vivir una vida que agrada a Dios. Ni tú me la puedes forzar a mí. No puedes, no puedo. Pero tenemos la responsabilidad de redarguirte, de reprenderte, de amonestarte, de recordarte, como Pablo lo está haciendo a la iglesia y como usted me lo puede hacer a mí y yo a usted como maestro y predicador o pastor de esta congregación. Tenemos una responsabilidad y la responsabilidad no es fácil. Pero muchas veces, hablando humanamente, siento, y le decía que yo venía con mucho temor y temblor, que muchas veces me siento como pastor y maestro de esta congregación patinando. ¿No le ha tocado a usted en la lluvia o en la nieve que se estancó, así es la palabra correcta, y empieza a acelerar el carro? ¿Y qué sucede? Y no sale de ninguna parte. Es más, muchas veces, a mí me tocó varias veces de estancarme y empezar a darle y el carro empieza a hacer así o así. Y está peor y te dicen: ya no lo hagas, porque se está poniendo peor el asunto. Te estás estancando más y más y solamente estás patinando, no estás logrando nada. Hay mucho ruido, parece que el carro está poderoso y fuerte, y lo único que estás haciendo es empeorando las cosas, porque se estás hundiendo más. Y muchas veces cuando leemos las escrituras y uno ve el panorama de la iglesia como Dios nos llama a hacerlo. Acuérdese que el pastorado tiene tres responsabilidades principales dentro de la iglesia. Una es ser obispo, que es supervisar a la iglesia. Supervisar. ¿Usted entiende la palabra supervisar? O sea, tienes que estar viendo, analizando la conducta, el estándar, si se está manteniendo dentro de la iglesia. Estamos hablando físicamente, humanamente, hermanos. Yo no puedo ver su corazón. A ver, Armando, tu corazón. No puedo entrar al corazón de Armando y ver cómo está él delante de Dios. Pero solamente él sí sabe. Pero su conducta, su manera de ser, yo tengo que vigilarla, dice la Biblia. Tenemos que ser los pastores que vigilamos y vemos. Pero Pablo quiere que la iglesia de Éfeso y la casa de oración Glendale entendamos esto, que nosotros ahora tenemos que tomar una iniciativa. Él ya nos plantó todo lo que debemos de aprender en esta carta, pero nos dice que primeramente debemos de confiar en el gran poder del Señor y debemos de fortalecernos en ese poder. Debemos de depender de Dios, no depender, hermanos, si el pastor está ahí, si mi papá está ahí. No depender si mi esposa está ahí, si tu esposo está ahí. No. Tú, nosotros tenemos que depender 100% del poder de Dios. Y debemos de poner 100% nuestra confianza en Dios. Por eso Pablo en el versículo 11 nos dice a nosotros, a usted y a mí, versículo 11, en esta versión dice: protéjense. ¿Contra qué? Contra los engaños de quién, hermanos? Del diablo. Protéjense contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Pero ¿cuáles son los engaños?
Porque acuérdate, hermanos, Dios ya nos salvó. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice: si ustedes han sido salvos por el Espíritu, ¿recuerdan eso? Por el Espíritu. El Espíritu quien nos salvó, el Espíritu Santo nos convenció, nos abrió el entendimiento para entender que somos pecadores y que necesitamos a Cristo como Señor y Salvador, que necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y que continuamos necesitando la sangre, porque dice la Biblia que la sangre nos limpia de todo pecado. No nos limpió, nos va a limpiar, nos limpia. Y necesitamos entrar a la palabra y escudriñar las Escrituras y ir madurando y mejorando nuestra vida, que eso es santificación, que lo hemos estado estudiando los jueves. Pero la Biblia dice: protéjense. ¿Qué debemos de hacer? ¿Quién debe de hacerlo? ¿Yo lo voy a hacer por usted, hermano? No puedes hacerlo por mí tampoco. Yo no puedo hacerlo por ti y tú no lo puedes hacer por mí. Pero una cosa que sí puedo hacer por ti es darte el consejo bíblico. Dice Pablo: protéjense contra los engaños ¿de quién? Del diablo. ¿Cuáles engaños? Quiero que regresemos un poquito, para que usted mire de lo que Pablo les enseñó a la iglesia, porque tenemos que recordar un poco, solamente basado en esta carta. Si usted es un estudiante de la Biblia, todos que somos estudiantes de la Biblia, y algunos maestros aquí, claro, usted se va a dar cuenta que las cartas de Pablo siempre están dirigidas a la iglesia, para que la iglesia aprenda a vivir una vida que le agrada a Dios. Si usted lee Corintios, si usted lee esta carta de Efesios, usted lee Gálatas, aún las cartas que le escribe a los pastores, al pastor Tito, al pastor Timoteo, les enseña a ambos cómo deben de vivir, cuál es el estándar que Dios les ha dado a ellos, especialmente por ejemplo a los pastores, para que ellos compartan o comuniquen a la iglesia de cómo una iglesia debe de vivir, aún en el liderazgo, como los servidores dentro de la iglesia y toda la iglesia en general. Pablo en sus cartas habla de la conducta de la iglesia, la importancia de cómo debemos de vivir ahora que estamos en Cristo. Por eso quiero que recordemos un poco lo que Pablo nos enseña, y quiero que vaya conmigo a lo que él nos enseña en el capítulo 5. Finalmente, acuérdese que él dice que nosotros debemos de vivir una vida y debemos de protegernos de las acechanzas del enemigo. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 5 de Efesios, versículo 3. Repito, se lo continúo leyendo esta versión, palabra de Dios para todos. Versículo 3 dice: ustedes son el pueblo santo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Somos el pueblo santo ¿de quién? ¿De Casa de Oración Glendale? Dios nos libre, ¿no? No, somos el pueblo santo del pastor fulano de tal. ¿Really? Qué tristeza querer vivir en santidad porque yo estoy ahí, o querer vivir en santidad porque pues pertenecemos a Casa de Oración Glendale. ¿No? Ustedes, Pablo le escribe la carta a los Efesios, en el contexto original es a esta iglesia, pero también como es una carta inspirada que ahora aplica a toda la iglesia universal de Cristo, y creemos que Casa de Oración Glendale es parte de este cuerpo, hablando de la iglesia local. Ustedes son el pueblo de Dios, por lo tanto dice esta versión, entre ustedes no debe de existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual, ni ningún otro exceso. Pablo ataca primeramente al problema actual de esa iglesia, o de ese ambiente, o de esa cultura,
que lo que era inmoral, sobre todo lo sexual, estaba por las nubes. Y le dice a la iglesia, parece que tremendo, ¿no? Usted pensaría, no, hermano, es que la iglesia está fuera de eso. No, está diciéndole a la iglesia, está recordándole a la iglesia. Ningún otro exceso, versículo 4, tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen. Más bien den gracias a Dios. Versículo 5, pues pueden estar seguros de que el que meta pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Es interesante como dices, pues, versículo 5 una vez más, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. Oigan lo que sigue, hermanos. Versículo 6. No permitan. Acuérdate, está hablando de lo que tú y yo hacemos. Repito, Él ya nos salvó por su gracia, por el Espíritu Santo. Y como Él dice en Gálatas, si has sido salvo por el Espíritu, ahora anda en el Espíritu. Entonces, Él ya nos salvó, Él nos redimió, Él nos compró con su sangre preciosa. Pero hay algo que yo debo de hacer, no para ganarme la salvación, porque eso es gratis, no por obras para que nadie se gloree. La salvación ha sido dada de Dios, de parte de Dios, por la obra que Cristo hizo en la cruz, la obra perfecta, perfecto. No le podemos agregar ni quitar, no debemos de hacerlo. Yo no me puedo portar bien para ver si logro el perdón de Dios. No está en la Biblia. Pero la Biblia sí enseña de una manera de vivir. Y Pablo lo entiende. Y Pablo sabe que la iglesia va a batallar hasta el día de Jesucristo. Pablo sabe que va a haber una guerra, y como nos enseña acá, espiritual. No es de persona a persona. No es entre yo y Fernanda, o Ames, o Rogelio, Nancy, Adriana. No es entre nosotros. Eso no es para... Muchas veces podemos tener indiferencias, pero ahí no está la guerra. Es lo que Pablo está diciendo, no es ahí. Ustedes piensan que es entre los hermanos, que es entre la gente. No, es mucho más que eso. Y tenemos que ver cuál es el problema, hermanos, porque la iglesia, oiga bien, la iglesia lo está sufriendo hoy en día. Hoy en día. Por eso dice Pablo, no permitan. ¿Qué debemos de hacer? ¿Quién? Yo. Esta es mi postura. Esta debe de ser mi postura. Esta debe de ser. Yo. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no le obedecen. ¿Qué debo de hacer yo, hermanos? ¿Qué debes de hacer tú? Jamás en este mundo debo de yo de permitir que alguien me engañe con ideas falsas, con mentiras, o mirando el consejo aquí, el contexto, de lo que haga enojar a Dios. Pregunta, ¿cuántos de nosotros nos alegramos cuando nos desobedecen? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo me alegro, hermano, cuando mi hijo me desobedece? Si supiera usted qué gusto me da, porque ahora tengo el gusto de disciplinarlo. ¿Habrá alguien aquí que tenga esa mentalidad? A mí me gusta. Si supiera qué bonito placer algo que, bueno, yo soy creyente del cinto, quitarme el cinto y darle una soniza. No sé si lo dije correctamente, algunos tienen diferentes, pero dale sus azotes, dale. Si supiera qué bien me siento. ¿Habrá alguien aquí con esa mentalidad?
¿Qué les decimos a nuestros hijos, hermanos? ¿O qué les enseñamos? ¿Qué es lo primero que les enseñamos o debemos de enseñarles cuando están pequeños? ¿Quién manda aquí? Pero porque a mandar significa que tiene que obedecerte. Si tú mandas en tu casa, tu hijo sabe que quien manda en esa casa eres tú. No es él, no es ella, no es la sociedad, no son las reglas X. El que manda allí, y empieza como bíblicamente enseña, la cabeza del hogar. Y establece las reglas, establece los principios. Y desobedecer este principio me va a causar enojo. Y por eso ahora se aconseja que la disciplina no sea bajo el enojo. Tiene que ser con los principios bíblicos sobre todo. Pero fíjate, quiero que vaya entendiendo lo que Pablo le está enseñando aquí. Repito, estamos repitiendo porque lo que él dijo o dice acá en el capítulo 6: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. ¿Quién se enoja, hermanos? ¿Quién se enoja? Dios. Cuando tú y yo permitimos que nos engañen con ideas falsas. Pero fíjate, con aquello que hace enojar a Dios. Nomás analicemos nuestra vida, hermanos, en Cristo, nuestra vida en nuestro caminar. Imperfecto, claro, todos. ¿Está contento Dios con nosotros? Solamente tú sabes. ¿Está Dios contento con nosotros? Solamente piensa en lo que tu hijo te hizo esta semana, lo que hizo, o lo que no hizo que le dijiste que hiciera, o lo que le dijiste que no hiciera y lo hizo. ¿Cómo estás con eso? ¿Cuántos de nosotros todavía ejecutamos disciplina después del perdón? ¿Habrán aquí que ejecuta disciplina después del perdón? A ver, hermanos, no. O sea, si tu hijo te dice I'm sorry, ¿ya no disciplinas? ¿En serio, hermanos? Porque no es bíblico, sí sabía, ¿no? La Biblia dice que David fue y se postró delante de Dios cuando Natán le dijo, yo soy ese, tú eres ese hombre, dice que y Jehová dijo, yo te perdono, pero la consecuencia de tu pecado ahí van a estar. La justicia de Dios. Aplicamos el texto, lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. No erréis, no te burles, no creas que pasó todo así como que no me di cuenta. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Cuando Dios nos llama la atención para arrepentimiento, es que Él quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios va a tratar con eso porque es nuestro Padre. Nomás que Él, como con David, duró un tiempo. Los teólogos o los expertos de interpretar el texto habla de arribita de 1 año a 1 año y medio después de su pecado. Porque Dios amaba a David, tuvo que mandar al profeta. Y vemos el celo de David, la justicia de David, como un hombre conforme al corazón de Dios, donde Natán le explica esta historia y el celo de David como hijo de Dios, como el hombre conforme al corazón de Dios, y el justiciero, porque era justiciero David, sale y dice, ese hombre merece 4 veces la muerte. ¿Era justo, sí o no? Pero se le olvidaba que él también tenía un pendiente con Dios. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Rezongó, rechazó, se hizo para atrás, dijo, no, tú, ¿y tú quién eres? Yo soy el rey, por eso te voy a mandar a mochar la cabeza, porque tenían autoridades. No, dice la Biblia que él reconoció su pecado. Usted conoce la historia. Pero la responsabilidad de nosotros, hermanos, es que no permitamos, no permitan que nadie nos engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja
con los que no lo obedecen. Versículo 7. Así que no tengan nada que ver ¿con quién? Esta versión dice con esa clase de gente. ¿Con la cuál clase de gente? ¿Con qué clase de gente, hermanos? Con aquella gente que te va a hacer caer, que te va a hacer desobedecer. Por eso, hermanos, tenemos que andar con cuidado. Dios se enoja con aquellos que desobedecen, hermanos. Dios no mira nuestro pecado, hermanos, para decir uno, bueno, it's okay. Tú y yo sí tenemos la tendencia, y yo lo he hecho personalmente, de hacerme de la vista gorda. ¿Sí lo han hecho? Lo he hecho con mi hijo, lo he hecho con mi hija, lo he hecho en mi vida personal, lo he hecho con ustedes, ministerialmente. De repente como que no tenemos ¿verdad que no queremos tener ese confrontamiento? Como que no miré o no oí y ya, todo va bien, gloria a Dios. Pero ¿se hace Dios de la vista gorda, hermanos? ¿Es tolerante al pecado? Él es santo, hermanos. Fíjate qué interesante, porque aún en el Antiguo Testamento, con Israel, también lo aplica a la iglesia. Dice Jehová, y lo enseña Pedro, que tú y yo debemos de ser santos, así como Él es santo. Esa es la postura donde nos tiene Dios, donde tú y yo debemos de aplicar nuestra vida en santidad, tal como Él es santo. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Tú y yo, hermanos, vamos a tener este tiempo donde vamos a escoger. Vamos a tener que escoger aquellas personas o nos ayudan a agradar a Dios o nos ayudan a desagradar a Dios. It's on you. It's in me. It's on me. You're going to have to make a choice, young people. The persons that are going to help you obey God, keep God happy, or the people that are going to make you disobey God and make God mad. It's going to be on you. Ahí no puede estar tu papá, tu mamá, el pastor, tu líder, quien sea tu líder, o la gente que tú miras como un ejemplo. Quisiera que estuviera aquí fulano de tal para que me ayudara a hacer esta decisión. Por eso Pablo dice, en este momento de tu prueba, de tu lucha, de esta tentación, tú debes de abrazar el poder de Dios. Él te va a fortalecer en su poder. It's going to be on the power of God. You have to embrace the power of God. You have to embrace it. It's time of temptation. Es un tiempo de tentación, un tiempo donde nuestro enemigo, sea yo, sea el sistema del mundo o el mismo Satanás, va a traer a tu vida. That temptation time is either going to be me, my worst enemy, or is it going to be the world, the influence of the world, the system of the world, or it's going to be Satan himself. But it's going to be up to you. Tú tienes que hacer una decisión. Yo tengo que hacer una decisión. Pero acuérdate que Pablo nos recuerda, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Será la única manera. Pero ¿sabes por qué caemos, hermanos? Porque no hemos abrazado el poder de Dios. We have not embraced, that's why we fall, because we have not embraced the power of God. Y no se nos olvida que esto le causa a Dios enojo. Dios se enoja con nuestra desobediencia. We forget that God will get mad because of our disobedience. He will. Se va a enojar. Dice aquí el versículo 7, por causa de eso, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente.
Hermanos, entonces no, pues, si ellos te están haciendo caer, si ellos te están haciendo lo que acaba de Pablo de enseñarnos, de decir groserías, de andar inmoralmente, de vivir una vida que no agrada a Dios, que desobedece a Dios, si estas personas te están haciendo eso, tú debes de tomar la iniciativa y la postura, así no tengas, dice aquí, así que no tengan nada que ver con esta clase de gente. Tú tienes que hacer la decisión. No la puedo hacer por ti. Tu esposa no la puede hacer por ti, varón. Tú escoges a tus amigos. Hermana, tu esposo no lo puede hacer por ti. Hermana, tú escoges a tus amigas. Como padres, nuestros hijos no lo pueden hacer por nosotros. Nosotros como padres escogemos. Igualmente, nosotros como padres llega el momento donde ya no puedes, vete para acá, mijito, tú no puedes jugar con ese niño, con esa niña. Llega el momento que ellos van a escoger a sus amigos y tú le vas a dar el consejo por lo más que puedas, pero allá donde tú no los mires, donde ellos están, sea en la escuela o sea en su trabajo, llega el momento que ellos van a hacer, ellos van a decir, ellos van a hacer, ellos van a escoger. Por más consejos que les diste, por más que los trataste de ver cuál es la gente que les conviene, ellos van a escoger. Yo no puedo forzarlos. Llega el momento donde ya tiene que ser una decisión como hijos. Pero a pesar de todo eso, Pablo le está diciendo a la iglesia que nosotros tenemos que optar o decidir de obedecer a aquel que tenemos que tener contento, aquel que no debe de estar enojado con nosotros. Como todos nosotros sabemos, hermanos, hablando humanamente, cuando yo vivía en la casa, yo sabía que era lo que más le dañaba a mi padre en desobediencia, lo que más le dañaba a mi padre en mi desobediencia, lo que yo sea que a él completamente lo hacía enojar. ¿Quieren saber qué es? Para él, hablando de él personalmente, la mentira. Para él era eso. Lo segundo, robar. Él tenía un problema personal con la mentira y con robar. Para él era lo fuerte. En inglés se llama pet peeve, así se dice. Hay algo que no. A mí personalmente, hablando humanamente, que me den la contra. Siento feo cuando alguien dice, no es así. Tranquilo, Yanni. Tranquilo. Eso a mí personalmente. Cada quien tiene su pet peeve, cada quien tiene eso de que a mí no me gusta que esto y esto y esto. Batallas. Hermanos, por lo que yo miro en la Biblia, por lo que yo miro y usted lo analiza en la Biblia, lo que hace enojar a Dios es la desobediencia. Por más mínima que sea, por más grande que seas en el ministerio, por más fuerte y digas, no hermano, es que yo he predicado 100 años en la iglesia, he abierto no sé cuántas iglesias, nunca fallo en la iglesia, nunca fallo, siempre estoy allí. Bueno, podemos ver un hombre en la Biblia, sí o no. ¿Se recuerdan del gran hombre de Dios, siervo de Dios, llamado Moisés? ¿Cuántas desobediencias le tomó a él para no entrar a la tierra prometida? Dígame, ¿cuántas? ¡Wow! El gran hombre de Dios, el gran Moisés, hermanos, libertador, poderoso. Él no le tuvo miedo al faraón. Poderoso. Con el poder de Dios y la vara que Dios le había dado, abrió el mar. Por la
la vara que Dios le había dado, hizo muchos milagros y prodigios en el nombre de Jehová. Dio a conocer el poder de Dios. La gente sabía quién era Moisés. Él revela el nombre de Dios, el que yo soy, diles que te mandó. Jamás en la vida habían oído de ese nombre de Jehová. En cambio Moisés lo revela, el gran nombre de Dios que reveló de dónde viene el género humano, quién lo crió, quién hizo todo. El único que sabía era Moisés, él lo escribió. Él dio a conocer al pueblo, primera, segunda y tercera generación, quién era Jehová y de dónde vino el género humano y cuál era el plan, y sigue siendo el plan de Dios para la humanidad, Moisés. Pero es bien interesante ver que le tomó ¿cuántos pecados? Hablando de esta manera, porque dicen que Moisés era humilde, era manso, demostraba una característica, un carácter, hermanos, sumiso, completamente humilde, tolerante, al punto de que varias veces le dijo a Jehová: no, ¿qué va a decir la gente si matas a este pueblo? Si lo vas a matar, mátame a mí también, Jehová. Wow. Pero una ocasión, y usted conoce la historia, ¿no? Le dice Jehová, el pueblo, Moisés le dice al pueblo, a Jehová, el pueblo tiene sed. Muy bien. Háblale a la roca y dales de tomar. ¿Qué debería hacer Moisés, hermanos? Hablar a la roca y la roca les va a dar de tomar. ¿Sí se recuerda qué fue lo que hizo Moisés, hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Y les dio agua? ¿Tomaron agua? Cualquiera acá que no tiene discernimiento hubiera dicho: wow, Dios lo usó. Sí. Oh, qué poderoso. Wow, nos da agua. Dios sigue obrando poderosamente. Dios se sigue manifestando. Dios está haciendo prodigios a través de Moisés. Sí. ¿El pueblo fue saciado? Sí. Pero ven para acá, Moisés, y vengan para acá, Aarón. Moisés, por cuanto no me honraste y glorificaste mi nombre, no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. ¿Y usted cree que Moisés tenía un buen argumento basado en su historial? Porque tú y yo lo hemos hecho, ¿sí o no? De repente, pero todo lo que he hecho, sí, tu currículum, tu resume está de perfección, está excelente. Wow, a mí me impresiona. Jehová puede haber dicho: tú fuiste obediente, y a mí me impresiona eso. Miré el carácter cómo cambió a través de, por ejemplo, los primeros 40 años donde saliste de Egipto porque mataste a un hombre, y esos otros 40 años que duraste pastoreando las ovejas de tu suegro. Jehová, como decir, qué impresionante. Siendo tú el siguiente para ser el faraón, el hombre poderoso, el hombre con una inteligencia poderosa, porque los egipcios eran la potencia del primer mundo de ese tiempo, pues. Tenían todo, la ciencia, todo lo tenían ellos. El poder, el ejército. Y Jehová vio cómo salió de ahí, cómo fue humillado. Llegó al punto de ser un pastor de los niveles más bajos que podía tener un hombre. Si usted va a la historia, cómo José llega a Egipto, y por causa de la cultura egipcia, a los pastores los tenían como el nivel más bajo de lo que es el nivel de trabajo. Ser pastor era lo más bajo. Entonces les vamos a dar un territorio allá para que no se mezclen acá, porque nosotros somos de otro nivel. Está bien, allá estuvieron y usted sabe la historia, esa gente, la palabra profética Jehová le dio a Abraham, pues esta gente se multiplicó a ser millones. Y la filosofía esa, seguro estaba en Moisés. Aunque Dios trató con él, mata a este hombre, se va por 40 años al desierto. Otros
de la edad de 40, vivió 40 años en el desierto. Dios lo humilló a ser un pastor de ovejas. En otras palabras, regresar a sus raíces de hebreo, cuando estaba en el jet set del palacio. Y Jehová vio eso, pero también vio el trato del pueblo hacia él, donde él hacía la voluntad de Dios y el pueblo enojado. Nos hubieras dejado allá en Egipto, hubiéramos hecho esto, allá estaba mejor, allá los caldos de ajo, los caldos de cebolla, esos eran más buenos, allá teníamos sepulcros, tú nos trajiste aquí a que nos coman los animales. Y ahí estaba Moisés, mantenido el poder, pero una sola, hermanos, desobediencia. Por cuanto no me honraste y no glorificaste mi nombre, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Y la Biblia nos habla, hermanos, que él volvió a recordarle a Jehová, y Jehová le dice: ya no, hablando como hablamos, ya no voy a tratar el asunto. Lo hecho está, la sentencia está, no entrarás y ya no me vuelvas a preguntar. Él le dio el privilegio de verla de lejos, solo. Hermano, qué drástico. Ahora, ¿será la justicia de Dios justa? ¿Qué es la paga del pecado, hermanos? No habla de nivel, simplemente habla, la paga del pecado es muerte. La interpretación ahí puede ser lo que es muerte, separación. Cada vez que tú y yo pecamos, hermanos, nos separamos, estamos descomunicados con Dios. Lo bueno es que nosotros en Cristo, en nuestra fe, es lo que la Biblia enseña, tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque a pecar nos separamos de Dios, pero su Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos vuelve a través del arrepentimiento a traernos en comunión con Dios. Pero la paga del pecado, hermanos, sigue siendo muerte, sigue siendo separación. Por eso Pablo enseña, y lo hemos aprendido: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y habla de aquellos que I don't care, a mí no me importa lo que tú digas, sí, muy santo. Sí. Yo voy a vivir esta vida y que Dios se encargue de mí. A cabo, Él sabe que yo soy ser humano y ese es mi estilo de vida. Pero la Biblia dice que no debes de vivir así. Entonces, si yo practico este estilo de vida, ¿cuál es la consecuencia, hermano? Según la Biblia: muerte, ahora sí eterna, porque he decidido vivir una vida religiosa y una vida en relación con Dios. Llegar a esta casa puede ser un estate quieto a la conciencia. ¿Sí sabía usted eso? Puede ser un ritual, simplemente puede ser, repito, un estate quieto a la conciencia. Ya cumplí, ya me fui, ya me siento mejor. Es que me traía mi esposa, o este marido, o este papá, mi papá. No, yo no me fui a la iglesia porque mi papá. Yo no voy ahí, pero mira, para que él esté contento, ella esté contenta, y me den el permiso que necesito, o me den este dinero, o me den esto, voy a ir y voy a aportar como angelito. Ok, yo lo puedo hacer también para con mis hijos, lo puedo hacer para con mi esposa, viceversa, y podemos hacerlo todo eso. Pero no lo que Dios dice. Dice aquí una vez más, hermanos, versículo 7: así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Versículo 8, oiga: porque ustedes estaban antes en la oscuridad. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Pero ahora están en la luz del Señor. Es bien interesante porque aunque ha cambiado la sociedad últimamente a lo drástico, pero me recuerdo yo que años atrás, y aplica la Biblia en eso, pero la sociedad se ha vuelto tan pecaminosa, tan sinvergüenza, como se dice. Pero ¿recuerdan ustedes que cuando se robaba las casas, a qué horas era? Cuando la gente acostumbraba emborracharse, ¿a qué horas era? Y hacer las cosas. Si se recuerda eso, vente, vamos al oscurito. ¿Han oído el término oscurito? Unos se están riendo,
el oscurito. No, vente para acá, donde nadie te mire, vente. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Por qué el oscuro? Hablando humanamente, pues en el oscuro casi no te va a ver nadie, ¿eh? O un lugar exclusivo, un lugar donde, hablando en ese término, que nadie te ve. O sea, tenemos el conocimiento completo de que Dios nos ve. Pero hablando humanamente, pues yo como esposo de Marilu no está en todos lugares, aunque la mayoría de las veces andamos juntos. Creo que 98% de nuestra vida andamos juntos, pero está ese por ciento que no, yo estoy solo. Viceversa, con mi hijo, con mi hija, con usted, ¿verdad que no estoy 24 horas con usted? Ojalá que esté en su corazón y esté orando por mí. ¿Okay? Pero pues físicamente no está ahí, físicamente no está. Hablando de la oscuridad, hermanos, dice que este tipo de gente, y Pablo da a entender esto, porque ustedes estaban antes en oscuridad. Entonces este tipo de gente en la cual nos puede desviar o hacer creer que o convencernos de desobedecer a Dios, es una gente que está en tinieblas, que está en oscuridad, que no mira. Para empezar, no leen la palabra, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera por mi camino. La Biblia, Jesús enseñó que nosotros debemos ser luz, debemos de ser sal. Sal porque damos un buen sazón. Cómete una carne o algo sin sal y es desabrida, no agrada, o sea, está desabrido. Luz, necesitamos luz, hermanos. Ya le ha tocado a usted levantarse en la noche y si no tiene una luz, lo primero que se pega es en la cama y los deditos. Y cómo duele, ¿verdad? Porque no miraste, no hay luz. Nosotros, hermanos, estábamos antes así. No nos dábamos cuenta que esto estaba desagradando a Dios. Nuestro estilo de vida, cualquiera que haya sido tu estilo de vida, mi estilo de vida antes de Cristo, no agradaba a Dios, por más bueno que fueras. Por más bueno que fueras, no agradaba a Dios. El profeta Isaías dice que nuestras mejores obras para Él eran como trapos de inmundicia. Nuestro mejor comportamiento, nuestra mejor vida antes de Cristo para Jehová eran como trapos de inmundicia. Y hay dos interpretaciones pero van a la misma. O sea, los trapos que se usaban para limpiar a los leprosos o trapos que usaba la mujer en su periodo menstrual. Para Jehová, eso eran tus mejores obras. Ahora regrésate de esa imaginación, vente para atrás. Eso era para Jehová. Ese era nuestro estilo de vida, hermanos, antes de Cristo. Andábamos en oscuridad. Decir una mentira era fácil, ¿verdad? Está muy normal. Hacer una tranza, engañar, era fácil. Mal hablar, como dice aquí. Engañar, o sea, hacer cosas. Pero en Cristo, dice aquí versículo 8, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora, ¿cuándo? Diga hoy. Ahora, esto ahora, hermanos, ¿cambia por la circunstancia? ¿Cambia, hermanos? Por ejemplo, ¿habrá un hombre aquí que dejó de ser hombre hace 5 minutos? Una mujer aquí que diga, no, pues yo por 5 minutos no soy mujer. Aunque usted sabe que la tendencia humana, pues ya ni cuenta saben, ¿no? Dice, no, yo soy un hombre, o sea, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. That's the world, ese es el mundo. Eso es lo que quieren dar a entender, o sea, quieren convencer a la gente. No, en Cristo no somos así, lo entendemos. Pero ¿cuándo dejas de ser hombre, varón? Nunca. Aún el día que nos estén bailando, nos van a hablar por este hombre de Dios, ¿verdad? Hombre, esta mujer de Dios.
Siempre vas a seguir siendo. Y tus hijos y mis hijos me van a recordar como el hombre de Dios, la mujer de Dios. Nunca dejarás. Dice aquí que nosotros no tenemos que ver nada con esta clase de gente. Pero ahora, en esta última parte del 8, pero ahora están en la luz del Señor. ¿Y cuánto tiempo mantienes la luz del Señor, hermanos? Usted dígame, ¿cuánto tiempo mantenemos la luz de Dios? O sea, donde llegamos, ¿qué somos? Hasta candilamos en las tinieblas. ¿No te han candilado de repente? Ahora tenemos los celulares, ¿no? Bueno, está esta cosita aquí, flash. ¿No de repente te hacen así? Otros le hacen así, ¿no? Te candila, te asusta la luz de repente. Es bien interesante cuando entras a un lugar y prende la luz y las cucarachas por todas partes corren. ¿Les ha tocado eso? Porque las cucarachas no pueden estar en la luz. Se esparraman por todas partes. Pero si está la luz ahí, no hay, creo que ni una pulgada llegan, que están así, esparramadas. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por tanto, esa última parte del 8, por tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo, hermanos? ¿Cuándo? ¿24/7? ¿365? Siempre. Pero de repente pues todo depende, hermano. En Cristo no hay eso, hermanos. En Cristo no hay eso. Nosotros, dice aquí, que nosotros tenemos que vivir. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Le hago una pregunta, pero usted solamente me la puede contestar. Y debemos de ser sinceros a nuestro corazón. Donde tú y yo llegamos, que tiene que ver con tinieblas, donde el momento que llegas, ¿impactas a un punto donde candilas? ¿O impactas a un punto donde digas, ay, ¿para qué lo invitaste? ¿No le ha pasado eso? Ya. Mira, ahorita va a empezar a hablarnos y va a empezar a contarnos su testimonio. Y ahorita va a empezar a decir que lo que estamos haciendo está mal. Y va a empezar, ¿para qué lo invitaste? Te digo, ¿por qué? Porque eres luz. Porque la luz candila, porque la luz hace que las cucarachas se muevan, se espantan, no soportan. Dicen que nosotros, por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Y yo le hago la pregunta, ¿cuándo vives así, hermano, hermana? Contéstate tú solo, ¿cuándo? Depende. ¿Sería justo que yo viviera una vida aquí delante de ustedes y otra con mi familia y otra fuera? O sea, ¿sería para ustedes justo eso? Hablando humanamente, ¿sería justo, hermanos? ¿Me lo aprueban? Me dicen, ok, pastor, tú eres de nosotros. De verdad, amor a algunos aquí dicen, no, pues está bien, no hay problema porque andas igual. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano. Aunque sí debe de ver esa parte donde a mí me preocupa mi testimonio hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi hija, me preocupa mucho, créanmelo. Y me preocupa mucho mi testimonio hacia ustedes. Porque en nuestra humanidad tenemos la tendencia de ver al líder de la iglesia. Así somos.
Por eso cuando Pablo enseña a los corintios dice, ustedes saben cómo nos hemos comportado, ustedes saben el testimonio que hemos dado, que no hemos encubierto nada, que todo ha sido de la luz. Es más, no hemos diluido el evangelio. Usted lo puede hallar ahí en capítulo 4, segunda de Corintios. No hemos diluido o no hemos adulterado el evangelio. En cambio hemos predicado la palabra de Dios. Si la gente no se salva, no es por nuestra culpa. Y añade, estoy parafraseando, ha sido el príncipe de este siglo que les ha cegado el entendimiento para que no crean a la verdad. Pero no ha sido por nosotros, no ha sido por nuestro mal ejemplo. Y Pablo es claro con eso. Ahora, ¿Pablo era perfecto, hermanos? No, pero guardaba su testimonio. Pero a pesar de todo eso, hermanos, el único que conoce mi corazón es ¿quién? Y yo. Pero le repito, a mí sí me debe de interesar mi estándar con Marilu, mi estándar con Amos, con Katie, ahora con mi nieto Kaleo, pero con ustedes. Pero lo más que yo sé que jamás podría engañar es a quién, hermanos. A Dios. A Dios. Pero le repito, hermano, o le pregunto, mi testimonio, hablando humanamente, ¿le podría impactar a su vida? A ver, hermano, ¿sí o no? Igualmente el suyo a mi vida. Igualmente. No hay diferencia. Me impacta. Me impacta. Se impacta la vida del hermano o de la hermana. Y impacta para bien o para mal. Siempre. Siempre va a haber un impacto, va a haber una consecuencia, algo sucede, algo pasa. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. Para terminar, hermanos, se me fue el tiempo. Versículo 9 dice en esta traducción: la luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Versículo 10. Traten de aprender que es lo que agrada al Señor. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Tú y yo tenemos la responsabilidad de aprender qué es lo que agrada a Dios. No hay nadie más, hermanos. Yo te voy a enseñar, tu líder va a enseñarte, tu papá, tu mamá te van a enseñar. Your parents are going to show you, they're going to teach you, young people. Your parents have the responsibility to teach you and teach you and teach you, and they have to teach you. But you need to learn what pleases God. Nosotros tenemos que aprender qué agrada a Dios. Por eso traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Está bien agradar a tu papá. It's okay if you're going to please your parents, and you have to. It's all right. Y yo como padre hacia mis hijos también. It's okay if I want to please my kids. I want to please my wife. Quiero ser de agrado a mi esposa, a mis hijos. Quiero ser de agrado a usted. Y usted hacia mí, estoy seguro. Pero el objetivo principal de la iglesia, de usted y de mí, hermanos, es aprender a agradar a quién. Tenemos que hacerlo. Y tú sabes qué le agrada a Dios y qué no le agrada, hermanos. Y fíjate, desde el momento que nos convertimos al Señor, hay algo en nosotros que sentimos que I don't know if I did right or wrong. Ya hay algo en nosotros que a mí me figura que lo que acabo de hacer es pecado. Déjame hablarle a mi líder, déjame hablarle a mi papá. Oye, y empiezas a platicar. No, mijo, no es ok, no hay, tampoco, ¿no? Pero ya llega un temor que yo no quiero ofender a Dios porque yo quiero aprender. Por eso Pablo dice, traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Y así rápidamente por el final, hermanos. Y lo voy a leer todo y usted aplíquelo. Versículo 10 una vez más. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor.
no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascarenlos. O sea, denlos a conocer. Estás mal lo que estás haciendo. That's wrong. I'm not going to participate. Yo no voy a participar en esto. ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes que soy cristiano? ¿Cómo? No. Estás mal lo que estás haciendo. Yo pensé que eras mi amigo. Yo pensé que querías lo bien para mí. No, estás mal. ¿Y sabes qué? Te voy a acusar. Because what you're doing is wrong. No, pero queremos llevar la fiesta en paz, ¿verdad? No, dice que debemos desenmascararlos. Aquí dice esta versión 12. Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidos. Pero fíjate, este es Dios. Versículo 13. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará. Amén, hermanos. Este es el consejo que Pablo está dando, hermanos, en este versículo en la cual iniciamos. Protégese contra los engaños del diablo. Versículo 11 del capítulo 6, 11. Protégese contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Y esos son los engaños de lo que aprendimos en el capítulo 4. A ver, hermanos, pongamos atención. Perdón, capítulo 5. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por tu misericordia y tu poder. Conoces tú todas las cosas, mi Dios. Yo te ruego que nos ayudes. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra es la verdad, mi Dios. Y es lo que anhelamos, ser santificados, ser purificados, ser limpios. Queremos agradarte en todo, mi Dios. En toda nuestra manera de vivir, tu palabra dice que debemos de ser santos. Dar a conocer que somos tus hijos. Dar a conocer que somos hijos de luz. Pero tu palabra dice que tendremos y continuaremos teniendo luchas. Pero la lucha no es contra carne ni contra sangre. Tu palabra nos enseña que son contra espíritus. Por eso tú nos dices que nosotros debemos de poner nuestra confianza en la fortaleza que tú nos das, en el poder de tu nombre, mi Dios. Y tú nos dices a nosotros que nosotros debemos de andar en luz, que nosotros debemos de obedecerte en todo, que tenemos que tomar esa iniciativa. Tu palabra nos enseña que nosotros debemos de hacerlo. Ayúdanos, Señora, a crecer. Yo te ruego que tú me ayudes a mí como pastor, maestro de esta congregación, mi Dios, a crecer, a hacer tu voluntad en todas las áreas de mi vida, Señor, como esposo, como padre, como hijo, como pastor, como maestro, como siervo tuyo y de esta congregación. Que yo haga tu voluntad como ciudadano, Señor, de este país, que yo me someta a lo que tu palabra enseña como las reglas, las leyes terrenales.
y yo sea un testimonio de luz y no de tinieblas. No me permita, Señor, yo ofender, de que yo vaya a ser un tropiezo para mis hermanos, va a ser un tropiezo para mi esposa, para mis hijos, un tropiezo para mi familia, un tropiezo, Señor, para esta humanidad. No, Señor, yo te ruego que tú me ayudes. Yo te ruego por la congregación, por causa de Oración Glendale, que tú nos ayudes a ser una iglesia santa, una iglesia, Señor, que anhela agradarte en todo. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y tú te glorifiques, mi Dios. Amén, gloria a Dios. Antes de que nos despidamos, hermanos, vamos a orar por estas necesidades y